Hola, buenas tardes. Agradeceros a todos y a todas las personas que estáis participando en este primer simposio del síndrome de Lyme para la Asociación de Enfermedades Raras de Genes y en particular para de Genes Lyme. Es una satisfacción enorme el poder reunir a diferentes profesionales de diferentes ámbitos para poder dar voz y sobre todo aportar respuestas a las necesidades a las que se enfrentan personas y familias que conviven con el síndrome de Lyme de manera particular en España y en nuestra región de Murcia. Quiero expresar un agradecimiento especial en la persona de Rosa, compañera en la Junta Directiva de Genes, por la ilusión, por el impulso que mostró para que este grupo de familias de Genes Lyme hoy sea una realidad y podamos trabajar de manera conjunta con otras alianzas hermanas, en este caso pues con la asociación en el contexto también nacional de Lyme en España, y de igual forma hoy tendremos la oportunidad de poder contar también con la participación de Manuel Martín, presidenta de la asociación en Francia de Lyme. En definitiva, creo que trabajar en red, compartir el conocimiento, es uno de los objetivos que tiene de Genes. Lo hacemos a través de este simposio que hoy organizamos. Y he tenido la oportunidad también en estos meses de conocer de primera mano pues todas vuestras necesidades. Me lo habéis aportado personas extraordinarias que he tenido la oportunidad de conocer. Si antes destacaba el papel en todo el impulso de este grupo que ha significado para de Genes de Rosa, pues también quiero tener, por supuesto, presente a otras personas como Conchi, como Pedro y otras muchas más personas que estáis ahí, que nos estáis ayudando a impulsar pues todo este trabajo y sobre todo que nos ayudáis a seguir mejorando vuestro futuro. Soy consciente de que tenemos grandes enigmas que resolver, soy consciente de que tenemos grandes desafíos a los que dar respuesta, pero creo que estamos iniciando y dando pasos para que esta enfermedad sea reconocida por el Sistema Nacional de Salud, para que esta enfermedad con la que vosotros tenéis que convivir pues se le puedan dar respuesta desde una perspectiva multidisciplinar e integral a todas y cada una de vuestras necesidades. Ese es el reto con el que vamos a trabajar, y como os decía, pues yo espero y deseo que este primer simposio con las diferentes ponentes que van a tener la oportunidad de interactuar con todos ustedes, pues tengáis también la oportunidad de resolver también dudas y sobre todo asumir nuevos desafíos para dar respuesta a todos los grandes interrogantes que tenemos cuando hablamos de la enfermedad del Lyme. Os deseo lo mejor en este primer simposio y finalizo pues reiterando mi agradecimiento pues a todas las personas que participáis en este primer simposio, y también de manera especial mi agradecimiento a la persona que a nivel técnico coordina este grupo, que es Isabel Sánchez. Pues gracias también por vuestro trabajo y por tu trabajo de coordinación en este sentido. Y por supuesto, pues desearos también e invitaros a que podáis seguir participando los días próximos, si lo deseáis, en la 13ª edición del Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Soy Rosa María Hernández, enferma de Lyme y coordinadora del grupo de enfermos de Lyme de la Asociación de Genes de Murcia. Yo quiero agradecer a la Asociación de Genes por organizar este simposio para darle visibilidad a esta enfermedad, y a los ponentes del mismo por su participación y por compartir con todos sus conocimientos de manera altruista, y por ser unas valientes ante todos y defender la verdad de esta enfermedad. También quiero agradecer a los participantes que se han apuntado, que se han inscrito con ganas de aprender y avanzar. Y ahora mismo vamos a dar paso a dos testimonios de dos enfermos de Lyme. Romero, tengo 33 años y soy auxiliar de enfermería.
y desde hace 6 meses estoy diagnosticada de enfermedad de Lyme tras realizarme la analítica de Elias-Pop-Borrelia. Antes de llegar a este diagnóstico he sufrido durante muchos años de mi vida dolores crónicos continuados en todas mis articulaciones, dolores musculares, crisis de migraña, lumbalgia, cansancio, fatiga crónica, úlcera gástrica, gastritis crónica, depresión, ansiedad y un largo etcétera que no acabaríamos nunca. He pasado por un largo peregrinaje de médicos, tales como traumatólogos, reumatólogos, fisios, psiquiatras, psicólogos, unidad del dolor, diferentes terapias, etc. Durante ese peregrinaje fui diagnosticada de múltiples patologías, como por ejemplo fibromialgia, tendinitis, síndrome de fatiga crónica, depresión, ansiedad, pasando a la vez por multitud de pruebas diagnósticas como electromiograma, resonancia, ecografía, gammagrafía ósea y demás, las cuales ninguna daban un diagnóstico específico y siempre estaban bien. Salía inflamación, pero siempre estaban bien y nadie me podía aclarar nada. Actualmente me encuentro en tratamiento por la sanidad privada, ya que por la pública nunca me han reconocido esta enfermedad, llegando incluso a decirme que no existía el Lyme en España y tratándome de loca en muchísimas ocasiones con algún que otro trato vejatorio, por no decir. Solamente necesito y necesitamos que la Seguridad Social reconozca la enfermedad de Lyme como tal y nos avale con su diagnóstico y su tratamiento, ya que por lo privado esto conlleva un gasto económico inasumible, lo cual el paciente llega a un punto en el que tiene que dejar de tratarse porque no tiene más dinero y hasta incluso algunos no tienen recursos. Sin más, por último, quería dar mi apoyo a todos los afectados por esta patología y a DGENES, sobre todo por su apoyo, por su voz y por darnos visibilidad y hacer posible que esta enfermedad se reconozca en un futuro. Esperamos que es muy próximo. También agradecer a todos los profesionales médicos por escucharme y estar dispuestos a luchar junto a nosotros, por nuestro reconocimiento como enfermos y por esta enfermedad, algo que parece que es tan desconocido, pero no está desconocido porque habemos mucho y lo sufrimos mucho. Con lo cual, sin más, simplemente, como he dicho anteriormente, agradeceroslo y ya está. Y pedimos de vuestra colaboración y de vuestro apoyo, por favor, y ya está. Y que gracias a todos y que juntos seguro que lo lograremos. Un saludo y gracias por escucharme. Me llamo Blanca Gómez y tengo 44 años y sufro la enfermedad de Lyme desde el año 2018. Yo trabajaba, era verano, trabajaba de camarera y todo iba bien hasta que un día me picó una garrapata y me la quité. No le di más importancia, pero a los 15-20 días empezaron, bueno, 2-3 semanas empezaron a surgir pues unos síntomas que me incapacitaron para seguir trabajando, tuve que dejar de trabajar. La Seguridad Social me hizo la prueba, el test ELISA, que salió negativo, con lo cual directamente ya descartaron que yo tuviera nada infeccioso. He estado en un par de internistas que lo único que han hecho han sido ponerme corticoides y sacarme otras enfermedades como lupus, que tampoco las tengo diagnosticadas porque son posibles. En fin, un desastre. Y actualmente llevo un tratamiento por un médico privado porque no nos queda otra a los enfermos de Lyme que tirar por la medicina privada, cosa que nos cuesta mucho dinero y bueno, la situación es que somos muchísimas personas las que estamos afectadas por esta enfermedad silenciosa y la administración no nos ayuda. Necesitamos unas pruebas que sean fiables,
universales, ¿no? Universales para todos los enfermos, un tratamiento que esté reconocido, que esté experimentado y que económicamente no nos arruine la vida. Y un médico de referencia en los hospitales de todo el país. Yo en particular soy de la región de Murcia y no he dado con ningún médico que me quiera ayudar, de hecho es todo lo contrario. Mi médico de cabecera se ha desentendido, pesó 44 kilos y no interesó. Bueno, muchas gracias. Después de los testimonios de Vanessa y Blanca, vamos a dar paso a la primera ponente del simposio, a la doctora María Encarna Hernández Contreras, especialista en medicina interna en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. Adelante, doctora. Bueno, perdonad. Su ponencia va a tratar sobre un enfoque general de la enfermedad de Lyme. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy en primer lugar, a agradecer a la organización por haberme invitado a este simposio, en el que trataré de establecer un resumen general sobre las características de la enfermedad de Lyme y sobre mi visión como internista. No sé qué problema hay, que no sé... Muy bien, bueno, pues para empezar, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme o borreliosis de Lyme es una zoonosis, es decir, es una enfermedad infecciosa transmitida desde los animales al hombre. Y en este caso está causada por una espiroqueta, que es Borrelia burgdorferi, y que se transmite al humano a través de un vector que es la garrapata. Es una enfermedad que se presenta sobre todo en las regiones templadas de América del Norte, en Europa y en Asia. En la actualidad es la enfermedad transmitida por vectores más frecuente de Estados Unidos y de Europa. La enfermedad comienza, como ya hemos dicho, habitualmente en verano, con una lesión cutánea expansiva, característica llamada eritema migratorio, que aparece en el lugar de la picadura de la garrapata. Después de varios días a semanas, la espiroqueta puede diseminarse a muchas otras localizaciones, particularmente la piel, el sistema nervioso, el corazón o las articulaciones. Después de meses o años, a veces después de largos periodos de infección latente, la espiroqueta puede producir enfermedad persistente, más frecuentemente con la afectación de articulaciones, del sistema nervioso o de la piel. Las pruebas serológicas son la ayuda de laboratorio más práctica en el diagnóstico y todos los estadios de la enfermedad se dice que son, por lo general, curables con tratamiento antibiótico apropiado. El microorganismo casual es Borrelia burgdorferi, como ya hemos dicho, que es una bacteria que pertenece al género de las espiroquetas, que son unas bacterias que tienen células alargadas y enrolladas helicoidalmente. La estructura de las especies de Borrelia, incluida Borrelia burgdorferi, es similar a la de todas las espiroquetas, un cilindro protoplásmico rodeado primero de una membrana citoplásmica, después por el periplasma que contiene flagelos y finalmente por una membrana exterior que se asocia solo débilmente con las estructuras subyacentes. Lo más destacable del genoma de Borrelia burgdorferi es el gran número de secuencias lipoproteínas incluidas en las proteínas de la superficie exterior. Y estos son los únicos factores de virulencia conocidos para esta bacteria. Aunque Borrelia burgdorferi se ha demostrado en los mosquitos y en las moscas del ciervo, solamente las garrapatas del complejo Ixodes ricinus
parecen ser importantes en la transmisión de la espiroqueta a los seres humanos. Las garrapatas isóglidas tienen estadios de larva, de ninfa y de adulto. Necesitan alimentarse de sangre en todos los estadios. El estadio de ninfa es el principal responsable de la transmisión de la enfermedad. El riesgo de infección en un área determinada depende en gran medida de la densidad de las garrapatas, así como de sus costumbres de alimentación y de los huéspedes animales. En Europa, el subgrupo Ixodes ricinus se alimenta de huéspedes mamíferos, especialmente roedores, ciervos y ovejas. Cada estado en el ciclo vital de esta garrapata precisa de la alimentación de un tipo de sangre. La garrapata puede adquirir la infección durante la etapa de larva o de ninfa. Los humanos son infectados por picadura de ninfas o menos frecuentemente de garrapatas adultas. Las garrapatas, como hemos dicho, mudan de larvas a ninfas en los meses de verano. Luego, la mayoría de los casos ocurren de junio a septiembre por mordiscos ocurridos de mayo a agosto. En nuestro país no hay estimaciones oficiales sobre la incidencia de Borrelia burgdorferi. Hay un estudio de 2002 en País Vasco que cifra la incidencia de la infección en las garrapatas de un 12,5% dentro del género Ixodes ricinus. Por otro lado, hay estudios de seroprevalencia en perros a nivel nacional que hablan del 0,4% y estudios de seroprevalencia en humanos en los que se informa de un 4,4% en Navarra o en Granada se habla de un 0,6%. En Murcia solo hemos encontrado un estudio en un área de salud de Cartagena en la que se analizaban las serologías pedidas y en las que se encontraba un 3,7% de positividad. En cualquier caso, la incidencia parece que está aumentando. De hecho, se considera la enfermedad transmitida por vectores más frecuentes en Estados Unidos, que podría haber multiplicado su incidencia por 25 en los últimos años. En Europa se estima que la incidencia es de 360.000 casos en los últimos 20 años. En cuanto a la patogenia, que es muy importante para entender la enfermedad y para entender su curso y su tratamiento, pues tenemos que saber que tras la picadura de la garrapata, cuando la espiroqueta toma su alimento sanguíneo, sufre un cambio de conformación en las proteínas de su capa externa, de modo que pasa a la glándula salival de la garrapata y de ahí al mamífero. Posteriormente, durante la infección al mamífero se expresan otras proteínas que son esenciales para la patogenia de la enfermedad. Después de la inoculación, el periodo de incubación es de 3 a 32 días. La espiroqueta se multiplica generalmente en la piel del lugar de la picadura y durante la infección inicial, Borrelia burgdorferi induce principalmente respuestas inflamatorias en las lesiones del eritema migratorio. En días o semanas, Borrelia se disemina a menudo a muchas localizaciones. Durante este periodo, la espiroqueta se ha aislado en la sangre y el líquido cefalorraquídeo y se ha visto en pequeñas cantidades de muestras del miocardio, la retina, el músculo, hueso, bazo, hígado, meninges e incluso cerebro. Todos los tejidos afectados muestran un infiltrado de linfocitos y de células plasmáticas. Durante la infección diseminada, las respuestas de las células T y B adaptadas de los ganglios linfáticos provocan la producción de anticuerpos contra muchos componentes del microorganismo. La respuesta de la IgM específica se asocia con frecuencia a la activación policlonal de células B, incluyendo concentraciones séricas elevadas de IgM total, de inmunocomplejos circulantes y de crioglobulinas. La respuesta IgG específica se desarrolla gradualmente durante semanas o meses. Y la destrucción de las espiroquetas se lleva a cabo principalmente por las respuestas de las células B bactericidas que utilizan la vía del complemento. A pesar de la respuesta inmunitaria activa que acabo de describir, Borrelia burgdorferi puede sobrevivir años en las articulaciones, el sistema nervioso o la piel, probablemente por el descenso de las proteínas de la superficie exterior. Durante la infección persistente, las células CD4T colaboradoras del paciente con artritis de Lyme o neuroborreliosis produce citocinas proinflamatorias como el interferón gamma. Y estas son las manifestaciones clínicas más frecuentes en la enfermedad de Lyme.
En esta tabla podéis ver, por ejemplo, que en la infección temprana pues lo más típico es el eritema migratorio, pero también se puede asociar a una serie de síntomas asociados como la astenia, artromialgias, adenopatías, cefalea y una serie de síntomas inespecíficos que pueden orientarnos a multitud de enfermedades. Por lo tanto, si no hay un antecedente de una picadura, pues es difícil que pensemos en la enfermedad de Lyme. Durante la infección temprana diseminada se pueden afectar, como veis aquí, pues, el corazón, produciendo bloqueo AV, cardiomiopatías o miopericarditis. Puede haber una afectación neurológica, la más frecuente es una parálisis facial. Puede haber afectación musculoesquelética, puede haber afectación cutánea, adenopatías e incluso afectación ocular, enfermedad hepática o enfermedad renal. Cuando pasamos al estadio 3 y hablamos ya de infección tardía o crónica, los sistemas que más se afectan suelen ser el sistema musculoesquelético, con la aparición de artritis o oligoarticular o monoarticular, enfermedad neurológica con aparición de neuropatía periférica o encefalomielitis y afectación cutánea. Esta es una foto del eritema migratorio. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico de la enfermedad de Lyme se basa en la historia de exposición potencial. He visto por ahí un mensaje que es verdad, a veces no somos conscientes de la picadura de la garrapata, pero bueno, la exposición potencial a garrapatas infectadas por Borrelia burgdorferi, a la aparición del eritema migratorio y el desarrollo de síntomas específicos junto con la exclusión de otras posibles causas y la confirmación serológica apropiada. El contexto epidemiológico es extremadamente importante. La probabilidad aumenta en individuos que pasan gran parte del tiempo al aire libre, principalmente en hábitats boscosos como matorrales o herbáceos, en áreas geográficas endémicas. La historia de los viajes también es importante en individuos que no se han infectado localmente. El diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de Lyme consiste fundamentalmente en la realización de pruebas serológicas en dos fases. Inicialmente, una determinación de anticuerpos, que lo más común es que se utilice el ELISA, enzima inmunoanálisis, que en caso de que dé positivo o un resultado equívoco, se debería confirmar con la determinación de bandas específicas mediante la técnica de Western blot. Esto es lo que recomiendan las autoridades NICS. Una serología negativa no descarta una infección dentro de las primeras 6 semanas, ya que es frecuente que en este periodo haya falsos negativos. Si el ELISA es negativo, pero se sospecha neuroborreliosis y esta sospecha es alta, se puede esperar un mes y volver a repetir la prueba. No se recomienda la detección rápida de antígenos. Los test de anticuerpos contra Borrelia deberían realizarse solo a pacientes con síntomas y signos clínicos sugestivos de infección. Y es importante que dichos resultados sean interpretados correctamente para evitar falsos diagnósticos de enfermedad de Lyme. Con frecuencia, las características serológicas son mal interpretadas y los falsos positivos pueden ocurrir si no se realizan los test confirmatorios. Por otro lado, las serologías positivas en pacientes que ya han sido tratados de Lyme no son indicativas de infección en curso. La interpretación de las serologías es, por tanto, problemática debido a la heterogeneidad de los ensayos, la alta seroprevalencia de fondo en áreas endémicas, la falta de validación clínica de los ensayos en Europa y la presencia de diversas cepas de Borrelia en Estados Unidos y en Europa, lo que en muchos casos lleva a retrasos en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad de Lyme. Finalmente, no todo es Lyme y muchos clínicos fallan en no testar otras coinfecciones transmitidas o no por garrapatas, tales como Babesia, Rickettsia, Anaplasma, Bartonella o fiebre Q, entre las primeras, o Clamidia y Mycoplasma, entre las segundas.
De manera alternativa, derivado de esta dificultad para el diagnóstico y sobre todo en ámbito privado, han surgido muchas pruebas diagnósticas. Aquí tenéis un listado de ellas, pero debido a la heterogeneidad y a la falta de validez, las principales guías desaconsejan el uso de estas pruebas diagnósticas para llegar al diagnóstico de enfermedad de Lyme. En cuanto al diagnóstico diferencial, bien, pues en la primera fase, cuando tenemos el eritema migratorio, podemos pensar en otras enfermedades como una reacción alérgica o un eritema multiforme. Si un eritema se extiende rápidamente después de una picadura por una garrapata, es más probable que sea una reacción alérgica a la saliva de la garrapata que una lesión de eritema migratorio que se extiende más lentamente. Se puede pensar también, como decía, en un eritema multiforme, pero la enfermedad de Lyme no se asocia a vesículas ni a lesiones mucosas, ni afecta a las palmas ni a las plantas. La parálisis facial producida por Borrelia se dice de las que se asocian al virus del herpes simple o al virus de varicela zoster por su comienzo estacional, normalmente de junio a septiembre, por la frecuente asociación con el eritema migratorio y por las respuestas positivas de los anticuerpos IgM e IgG frente a Borrelia. La artritis de Lyme es más parecida a la artritis reactiva en un adulto o a la forma articular de la artritis reumatoide juvenil. Los pacientes con artritis de Lyme tienen por lo general títulos muy altos de anticuerpos IgG específicos frente a Borrelia por ELISA con respuestas frente a muchas proteínas de la espiroqueta por Western blot. Pero el gran desafío o el problema más frecuente es confundir la enfermedad de Lyme con el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia, como contaba una de las enfermas de Lyme. Este problema se agrava por el hecho de que un pequeño porcentaje de pacientes desarrolla síntomas de dolor o astenia asociados a la enfermedad de Lyme o poco tiempo después de la misma. Este cuadro se denomina a veces como síndrome post-enfermedad de Lyme o enfermedad de Lyme crónica. Comparado con la enfermedad de Lyme, el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia tienden a producir síntomas más generalizados y más incapacitantes. Estos incluyen astenia importante, cefalea grave, dolores musculoesqueléticos difusos, puntos dolorosos simétricos múltiples en zonas características, dolor y rigidez en muchas articulaciones, disestesias difusas, dificultad para la concentración o alteraciones del sueño. Los pacientes con estos trastornos no presentan inflamación articular, tienen resultados de las pruebas neurológicas normales y presentan habitualmente mayor grado de ansiedad y de depresión. A pesar del crecimiento global de la incidencia de Lyme, el tratamiento no atrae a la industria farmacéutica y la evidencia basada en las guías internacionales para su manejo y tratamiento sigue siendo conflictivo y controvertido. El tratamiento generalmente es con antibióticos como doxiciclina, amoxicilina o cefuroxima y se recomienda mantenerlo durante 2 o 4 semanas. Suele ser más exitoso en las formas tempranas de la enfermedad. Las guías más prestigiosas recomiendan tratamientos de profilaxis con doxiciclina, salvo en los menores de 8 años, en pacientes que presentan una picadura de garrapata reconocida en las últimas 36 horas. Esto se viene a juzgar por la ingurgitación de la garrapata. Empezando dicho tratamiento en las primeras 72 horas tras haber retirado la garrapata, si hay evidencia de Borrelia burgdorferi en más del 20% del área, o sea, de las garrapatas del área en la que se haya producido la picadura, siempre y cuando la doxiciclina no esté contraindicada. Estas guías destacan la importancia de identificar el género Ixodes de la garrapata antes de iniciar el tratamiento. Las guías ITSA recomiendan tratamiento antimicrobiano con doxiciclina oral cuando se desarrolla el eritema migratorio, si bien pueden ocurrir fallos de tratamiento con cursos cortos de antibióticos, por lo que otras sociedades aconsejan pautas más largas y en combinación. Pues de todo lo que he dicho se desprende que hay muchas controversias. La controversia es evidente alrededor del manejo clínico y los potenciales efectos del tratamiento antibiótico.
El desafío se centra en la ausencia de datos que justifiquen el uso de antibióticos por encima de 4 semanas y en la persistencia de la espiroqueta en pacientes que han sido tratados. Mientras que las guías más prestigiosas, la ITSA o la de CDC, no recomiendan tratamientos prolongados, otros indican que el retratamiento y las terapias prolongadas pueden ser útiles y justificables en pacientes con síntomas de Lyme persistente y con infección por otros agentes derivados de la mordedura de la garrapata. La seguridad del uso prolongado de antibióticos por 3 o 6 meses ha sido demostrada y puede posibilitar una nueva vía de tratamiento. En algunos ensayos se ha demostrado que el retratamiento mejora algunos síntomas tales como la fatiga o el dolor. Otros incluso han mostrado mejoras en la capacidad cognitiva en pacientes con encefalopatía por Lyme. El tratamiento antibiótico es además efectivo en alrededor del 90% de los pacientes con artritis de Lyme. La controversia continúa sobre si la infección persiste y causa síntomas crónicos a pesar del tratamiento crónico. El debate se centra en si las manifestaciones obedecen a una infección activa o a un posible síndrome postinfeccioso autoinmunitario. Por tanto, existen desafíos en la elección del tratamiento para grupos de pacientes dispares que incluyen pacientes con estadios tardíos de la enfermedad no tratados, pacientes con síntomas subjetivos que persisten a pesar del tratamiento y pacientes con quejas subjetivas no explicadas que pueden o no tener resultados positivos para infección por Borrelia burgdorferi. El término de enfermedad de Lyme crónica se utiliza para describir una variedad de síntomas atípicos, tales como la fatiga y el dolor crónico, que ocurre debido a una infección prolongada por Borrelia burgdorferi. Este síndrome carece de una definición clínica aceptada y generalmente estos pacientes están diagnosticados de otras enfermedades. La enfermedad de Lyme post-tratamiento describe pacientes quienes después del tratamiento con un régimen aceptado presentan entre 6 meses o muchos años después síntomas inespecíficos como fatiga o dolor musculoesquelético generalizado. La complejidad se centra en el hecho de que pacientes con enfermedad de Lyme crónica y pacientes con el síndrome post-tratamiento de la enfermedad de Lyme comparten síntomas con otras enfermedades como fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos en uno u en otro sentido. Es incierto qué mecanismo o mecanismos fisiopatológicos esos son responsables de la enfermedad de Lyme. Se teoriza sobre la presencia de otras enfermedades no tratadas, sobre el estado postinfeccioso, sobre daño tisular permanente o temporal, sobre condiciones secundarias desencadenadas por la infección inicial y persistente en el tiempo a pesar de la erradicación de la bacteria, sobre disfunción inmune debido a anticuerpos o disregulación inflamatoria y sobre la persistencia de la infección. La evidencia que apoya cualquiera de estos mecanismos es limitada. Se precisa de un esfuerzo particular para entender mejor la enfermedad de Lyme crónica y una formación médica continuada que contribuya a reducir los errores diagnósticos y los tratamientos inadecuados en esta enfermedad. Para terminar, ¿qué ideas nos tenemos que llevar? ¿Cuáles son las conclusiones de esta exposición? Bueno, pues la borreliosis de Lyme es una zoonosis que es transmitida al ser humano por garrapatas infectadas por Borrelia burgdorferi, que se adquiere principalmente en zonas templadas en los meses de verano. Se describen 3 estadios de la enfermedad. La lesión característica del estadio inicial es el eritema migratorio. La fase 2 o de diseminación puede afectar a múltiples aparatos y sistemas. Y el estadio 3 o enfermedad persistente afecta fundamentalmente al sistema nervioso central, músculo esquelético y piel. Existe un amplio espectro de la enfermedad conocida como enfermedad de Lyme crónica, que representa un complejo cohorte de pacientes con síntomas no siempre bien definidos y que pueden atribuirse a otras enfermedades. Existe una enorme complejidad en el diagnóstico clínico de la enfermedad de Lyme, en la interpretación de las definiciones y en los tratamientos recomendados en las diversas guías. La enfermedad de Lyme es una enfermedad compleja y debilitante con pacientes con síntomas agudos y manifestaciones crónicas que pueden perjudicar la calidad de vida y que son a día de hoy poco entendidos.
A pesar del crecimiento global de la incidencia de Lyme, el tratamiento no es atractivo para la industria farmacéutica y la evidencia en la que se basan las guías clínicas sobre el tratamiento de Lyme crónico continúa siendo controvertida. Los desafíos para los clínicos se centran en la ausencia de técnicas de laboratorio sensibles disponibles para diagnosticar de forma óptima y en el debate del manejo recomendado y en las condiciones de la enfermedad cuando se considera crónica. Es necesario crear un registro de Lyme para garantizar la vigilancia y aportar datos de prevalencia a nivel regional y nacional, con estimaciones de la carga de morbilidad y generar una política de salud pública dirigida a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y a sensibilizar a la población. Por último, es importante apoyar la inversión de recursos para conocer y entender mejor la fisiopatología de la enfermedad, identificando las variables asociadas a peores resultados y desarrollando regímenes preventivos y de tratamiento más efectivos tras la picadura de la garrapata. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, ¿no? Ya me oís y tenemos adelante la presentación, ¿no? Todo perfecto, doctora Navarro. Venga, muchas gracias. Nada. Pues buenas tardes. Lo primero es daros las gracias por invitarme a este congreso internacional, dar las gracias a DGENES por confiar en mí y daros las gracias a todos los que estáis oyendo esta tarde estas presentaciones, ¿no? De la enfermedad de Lyme, que yo creo que tiene un interés importante, ¿no? Estamos en un congreso de enfermedades raras y aquí yo creo que mi obligación o mi misión en esta tarde es intentar demostrar por qué la enfermedad de Lyme no es una enfermedad rara, sino es una enfermedad desconocida. Entonces, bueno, si hablamos y cuantificamos un poco, ¿no? Lo que creo yo que lo que se sabe por enfermedad rara, que es aquella que la prevalencia es inferior a 5 de cada 10.000 habitantes, pues nada más que con los datos que tenemos de la enfermedad de Lyme en Europa, si lo podemos traer aquí a España, pues podemos saber que la enfermedad de Lyme por lo menos afectaría como a 11 casos por cada 10.000 habitantes. Entonces, ya solo con esto, sabiendo que además tenemos unas limitaciones de estimación de enfermedad muy altas, pues ya podemos decir que no es una enfermedad rara, ¿no? Entonces, lo que sí que sabemos que es una enfermedad desconocida. ¿Y por qué es una enfermedad desconocida? Pues yo creo que básicamente porque es una enfermedad de la que no tenemos datos. Es muy difícil tener datos o conseguir datos epidemiológicos sobre la enfermedad de Lyme. Hay una falta de homogeneidad en los criterios de inclusión de esta enfermedad, hay una falta de homogeneidad en los criterios diagnósticos, en los terapéuticos, la recogida de los datos es irregular y desordenada, hay mucha dificultad para incluir todos los casos de enfermedad de Lyme y la variabilidad de los informes de que se hace la recogida es bastante heterogénea. Esto no solo en España, sino que también se da en Europa y se da en el mundo entero, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esto, pues tenemos limitación a la hora de poder compartir los resultados, por lo tanto también infravaloramos las tasas de la incidencia y nos aproximamos a la enfermedad de una forma distorsionada. No tenemos datos, sobre todo, porque no hay directrices políticas claras a favor de la investigación de esta enfermedad y porque se pone en duda la existencia de ella misma, la existencia sobre todo del Lyme crónico, por todos los colectivos implicados, por los políticos, por los científicos y por la clase médica. Y así entramos en un círculo vicioso que es difícil de romper, ¿no? Si no disponemos datos de la enfermedad, esta enfermedad no existe. Si la enfermedad no existe, ni se investiga ni se publica. Si no hay publicaciones, no hay datos. Entonces entramos en este círculo vicioso que es en el que llevamos muchos años, ¿no? Vamos a ver datos, lo que tenemos a nivel de Europa. Bueno, a nivel de Europa hay muchísimos datos que son bastante heterogéneos y he cogido solo el mapa un poco por intentar entender lo que ocurre en España, ¿no? El mapa de la distribución de la garrapata Ixodes-ricinus, que es en principio la garrapata que transmite la bacteria Borrelia burgdorferi al ser humano y que nos provoca la enfermedad de Lyme. Bueno, pues el mapa, si vemos, esto lo publica el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades y lo actualiza cada 2 o 3 meses, hace un mapa de Europa y está muy encima de la distribución de esta garrapata, ¿no? Si vemos como en Europa estaba muy distribuida, pero si vemos el mapa de España, vemos que también
está distribuida en España la Ixodes ricinus. Nosotros pensamos, bueno, sobre todo por el tema, por mi caso clínico, que yo veo pacientes de toda España, yo sé que también hay Ixodes ricinus en Cataluña, y sé que también hay en Murcia, y también sé que hay en Valencia y en Almería, aunque bueno, aquí este mapa no lo recoge, ¿no? Y sobre todo en la zona de Cádiz. Pero bueno, si vemos la distribución de la garrapata en España, podemos pensar que esta garrapata puede transmitir la bacteria a la enfermedad, ¿no? O sea, no es una enfermedad que en España no exista, es una enfermedad que en España existe, solo que no la conocemos. Luego sí, hay otros informes y otros análisis de Europa, ¿no? Se ha buscado la Borrelia celi, una genoespecie de la Borrelia, en Europa. Lo ha buscado el doctor Agustín Estrada Peña, que es un veterinario, un catedrático de la Universidad de Zaragoza, que es el que más sabe de Borrelia en España, de buscar la Borrelia en garrapatas. Pues si vemos, ¿no?, en la que se busca pues la Balaisianae, la Garini, la Celi, ¿no? Si vamos viendo, en Europa hay datos, pero en España nuestro mapa siempre está vacío. Y no es que no haya Borrelia lusitanae, ni Valenciani, ni Garini, ni Aceli en España, es que no hay dinero para buscarla. Esto está contrastado con el doctor Agustín Estrada Peña, dice que no hay presupuesto para buscar estas borrelias en España y por lo tanto, si no hay dinero para buscarlas, pues no las podemos encontrar, ¿no? Entonces, no es que no haya, sino que no tenemos presupuesto para buscarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en España con los datos de la enfermedad de Lyme, no? Pues lo que hemos estado viendo antes, ¿no? Que la recogida de datos pues es irregular. No tenemos datos actualizados ni tan siquiera, habiendo sido declarada en el año 2015 como enfermedad endémica de ámbito regional, que las comunidades autónomas tienen la obligación de por lo menos una vez al año enviar los datos al Ministerio de Sanidad. Vemos ahora, vamos a ver ahora cómo hay una... Doctora Navarro, se le oye... Bueno, no sé si se me oye ahora. Estaba yo aquí intentando compartir con vosotros por qué no tenemos datos de la enfermedad de Lyme en España y que por eso es desconocida, ¿no? Porque no tenemos datos. Entonces estaba yo intentando aquí decir que no tenemos datos actualizados ni siquiera el Ministerio de Sanidad, a pesar de las recomendaciones del Parlamento Europeo que se hicieron en mayo del 2018, a pesar de haber sido declarada la enfermedad de Lyme enfermedad endémica de ámbito regional, pues no hay datos en el Ministerio de Sanidad y además incluso hay muchas comunidades autónomas que tampoco los recogen, ¿no? Hemos estado investigando a ver qué datos se publicaban sobre la enfermedad de Lyme y sobre la infección por Borrelia burgdorferi y lo que hay en el Instituto de Salud Carlos III son datos en el año 2014, que son datos escasos, muy pocos casos tienen publicados. En el año 2015 también hay muy pocos casos a nivel nacional publicados Instituto de Salud Carlos III. En el año 2016 lo que hemos encontrado son otros 5 casos solo publicados, 2 en Aragón, 2 en Ceuta y 1 en el País Vasco. Y las comunidades autónomas depende, porque hay mucha variabilidad. Aquí hay un mapa que si lo veis, pues hay unas comunidades autónomas marcadas en un verde más oscuro y son las que suelen recoger datos de esta enfermedad, ¿no? Asturias, Navarra, País Vasco, Castilla y León y Andalucía. Hemos llamado a todas las comunidades autónomas. Esto está contrastado que es así. El resto de comunidades autónomas no recogen datos. No recogen, dicen que es una enfermedad que no es de declaración obligatoria y que por lo tanto ellos no tienen por qué recoger datos, ¿no? Aún así, cuando se recogen datos en las comunidades autónomas, los datos son bastante escasos. Tenemos publicados datos del 2018, aunque son en el 2018, aunque son datos del 2016 y 2017, de Andalucía, son datos escasos, pero ella hace un mapa, por lo menos, bueno, pues tienen interés, están un poco encima de la enfermedad. También Castilla y León suele publicar datos más o menos de una manera sistemática. Aquí vemos cómo pues en el 2017 ha habido 9 casos, tienen recogido 9 casos en Castilla y León. También Navarra recoge datos y también el País Vasco, ¿no? Pero sus datos son escasos, 2, 3, 4 casos por comunidad autónoma. Si nos vamos al Ministerio de Sanidad, al conjunto mínimo de base de datos, básico de datos, que son las altas de los hospitales,
que es bueno, donde se puede recoger las incidencias de las enfermedades dentro del propio hospital, vemos que sí que aquí hay más datos, pues llegamos a tener 322 casos en el 2016, otros tantos en el 2017, pero en realidad esto no tiene nada que ver con la realidad. Y si luego ya pasamos los datos en Andalucía, por ejemplo, de 11 ingresados en el 2017, tampoco tiene que ver con los datos que publican ellos en su sistema de información microbiológica de las comunidades autónomas. Vemos que la recogida de los datos es irregular, ¿no? Y volvemos a lo mismo que dije hace un ratito. Como no disponemos de datos, pues la enfermedad no existe, es una enfermedad de poca relevancia. Como no existe o es poco importante, pues ni se publica, ni se investiga, y entonces esto hace que tampoco haya datos. Entonces estamos en este círculo vicioso, ¿no? Y en realidad no se recogen datos porque es una enfermedad difícil y de difícil diagnóstico, ¿no? Y ahora querría yo un poco profundizar en esto. ¿Por qué es tan difícil el diagnóstico de la enfermedad de Lyme? Y es difícil porque lo que conocemos de ella, o lo que se estudia, o lo que se conoce, luego no tiene mucho que ver con la realidad del día a día, y siempre partimos de conceptos que o no son del todo ciertos o son incompletos, ¿no? Se conoce la enfermedad de Lyme como definición, que es aquella que está provocada, por 3 genoespecies patógenas, que son la Borrelia burgdorferi sensu stricto, la Pseli y la Garini, ¿no? Estas pertenecen a una espiroqueta que en su conjunto se llama Borrelia burgdorferi sensu lato. Sin embargo, sabemos, y se han hecho muchos estudios en Estados Unidos, que hay 13 genoespecies de esta Borrelia burgdorferi sensu lato y que de esas 13 genoespecies, más de estas 3 pueden provocar la enfermedad, ¿no? Está la Isanae, la Lusitanae, y además hay otras borrelias que no son burgdorferi que también están produciendo la enfermedad de Lyme, como la Borrelia miyamotoi y la Borrelia mayoni, que se ha encontrado últimamente, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, cuando estamos hablando de la enfermedad de Lyme, no estamos hablando solo de una infección por Borrelia burgdorferi. Estamos hablando de que hay otras bacterias que también se transmiten por la mordedura de la garrapata. Nosotros le llamamos a estas coinfecciones y que también contribuyen a provocar estos síntomas característicos de la enfermedad de Lyme. Y entre ellas tenemos, y con una frecuencia bastante bestial, la Bartonella, la Babesia, sobre todo, acompañan a la Borrelia en sus infecciones, en su sintomatología, la Rickettsia, la Coxiella burnetii, la Anaplasma, la Escherichia, ahí la Francisella tularensis, pero podríamos encontrar todavía algunas más, ¿no? Entonces, es muy difícil el diagnóstico de la enfermedad de Lyme porque no podemos encontrar aquello que nos buscamos. También nos podría valer, no podemos buscar si no sabemos lo que buscamos. Si hay varias borrelias que son las que provocan la enfermedad, pero no sabemos qué están, pues no las podremos buscar. Si no las buscamos, no las encontramos. Igual pasa con las coinfecciones. Si no buscamos las coinfecciones, no las encontramos. Por eso hay una parte de dificultad en el diagnóstico en este sentido. También partimos de conceptos que no son del todo ciertos si pensamos que es la transmisión de la enfermedad, la única forma de transmisión de la enfermedad es la mordedura de la garrapata. Porque sabemos que no solo es la Ixodes ricinus, sino que hay otras Ixodes que pueden provocar la enfermedad. Y además sabemos que existen otras formas muchas más silenciosas de transmisión. Sabemos que la vía transplacentaria es una vía de transmisión. Hay muchísimos estudios que lo dicen al respecto. Sabemos que las transfusiones sanguíneas también pueden provocar la enfermedad y pueden transmitirla. Y también hay estudios sobre que la vía sexual también transmite la enfermedad. Son vías mucho más silenciosas y más difíciles de tener en cuenta, pero son vías que están haciendo que esta infección, que esta enfermedad se propague de una forma inusitada. Nosotros esto que decimos aquí, de que no solo la mordedura de la garrapata es la transmisora de la enfermedad, hicimos un estudio con ALCE, con la Asociación de Pacientes de Lyme Crónico de España, en el año 2019, en la que preguntamos a 250 pacientes y al final, bueno, pues de las muestras nos quedamos con 183 y a estos 183 pacientes le fuimos haciendo preguntas que para nosotros eran importantes. Y entonces les preguntamos cuánto de ellos recordaban la mordedura de la garrapata. Y el 59% contestaron que no recordaban la mordedura de la garrapata. Eso también es así porque pensamos que para que una garrapata te transmita la bacteria, una persona tiene que verse la garrapata, tiene que arrancarse la garrapata, y esto no es cierto. Muchas veces las garrapatas nos transmiten la infección,
las ninfas, las larvas pueden transmitir, tienen también las bacterias, las ninfas también las tienen que transmitir, son como la punta de un alfiler de pequeñitas. La garrapata se posa en la pierna, se posa en el organismo, transmite la bacteria, se va y uno ni se entera que le ha picado la garrapata. También partimos de un concepto que no es del todo cierto si pensamos que solo aquellas personas a las que se les genera un eritema migrans son aquellas a las que se les ha transmitido la bacteria. El eritema migrans aparece y es patognomónico de la enfermedad, pero no aparece siempre. Aparece aproximadamente solo en el 40% de las personas que han sufrido la mordedura de la garrapata. Luego, no tenemos que buscar el eritema para pensar que una persona tiene la enfermedad de Lyme, no ha sido transmitida, o la bacteria le ha transmitido la enfermedad. Hicimos el estudio, la misma pregunta, este estudio con 183 pacientes, y de los 183 pacientes, el 41% nos dijeron que habían tenido el eritema, el resto no. Y del total de los pacientes que estaban diagnosticados, solo el 16% se habían encontrado el eritema. El 41% de aquellos a los que les había mordido la garrapata. También partimos de un difícil diagnóstico si confiamos en las pruebas diagnósticas 100%. Nosotros, la clase médica, siempre actuamos como si las pruebas diagnósticas validadas fueran 100% sensibles y 100% específicas. Y esto no es cierto. Sabemos que las pruebas serológicas que se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme no son confiables, que solo tienen un 43% de sensibilidad. Esto está reconocido, establecido, estudiado y publicado. Hay muchos estudios, aquí pongo unos pocos, pero luego al final de la presentación pasaré unos cuantos links para que podáis investigar esto. Si hacemos caso a las pruebas serológicas, difícilmente podremos tener siempre un diagnóstico de enfermedad de Lyme. Hay un porcentaje de un 60 o 70% de personas que se nos escapan. Las pruebas que se hacen en nuestros hospitales son el test ELISA, en el que valoramos anticuerpos IgG e IgM, que los anticuerpos IgM suelen elevarse a la segunda o la tercera semana después de la exposición y pueden presentarse en las 6 primeras semanas. Si a una persona le muerde una garrapata y le hacemos la prueba del test ELISA el primer día, segundo, tercero, cuarto, incluso la primera o segunda semana, puede que no salga positivo. Eso no quiere decir que no vaya a salir posteriormente, que todavía no se han generado estos anticuerpos. Pues hay que tener mucho cuidado con estas pruebas, sabiendo que además tienen un 50-60% de falsos negativos, ¿no? El Western blot es otra prueba que se hace aquí, que es verdad que es una prueba que es altamente específica, que no produce falsos positivos, pero es una prueba muy poco sensible. La PCR, que es la técnica de ampliación genética, en mi caso, el caso de mis pacientes, es 0% sensible. Luego hay otras pruebas que no se consideran validadas, que son controvertidas y que la CDC americana tampoco las considera. A nivel europeo, pues están en investigación, pero la clínica, nosotros, el día a día, nos dice que son pruebas que sí que reflejan la actividad de la Borrelia burgdorferi. El ELISpot LDT es una prueba que lo que está buscando es la respuesta a los linfocitos T, porque las infecciones por Borrelia no solo activan una respuesta inmune a través de la creación de anticuerpos, y este análisis sí que suele reflejar mejor la actividad real de la Borrelia, tanto en infecciones crónicas como en infecciones recientes. Es 20 a 200 veces más sensible que el ELISA y también nos podría servir para monitorizar los tratamientos. Hay otras pruebas que tampoco se consideran validadas y que también se están utilizando en España, son laboratorios extranjeros. El test de fagos, por ejemplo, el T++ es un test ELISA, pero que nos detecta también formas redondas o formas persistentes de Borrelia. El test de fagos, que es una PCR basada en los fagos de las bacterias. Es difícil encontrar las bacterias, entonces se busca los fagos. También es una prueba que no es una prueba directa de infección activa. Tenemos microscopía de campo oscuro que se está haciendo, hay ciertos laboratorios que lo hacen y se ve por observación directa la espiroqueta y es una prueba objetiva, se ve, y si está la espiroqueta, ¿qué nos va a decir que no tiene el paciente la infección, no? Y el recuento de las células CD57 más CD3, que este es un subconjunto de las natural killer, que está disminuido sobre todo en personas con borreliosis. Luego hay otros, se están investigando otros test, este es ELISA. Le preguntamos también a nuestros pacientes en ese estudio que realizamos con 183 pacientes en colaboración con ALCE,
Y de los pacientes diagnosticados de enfermedad de Lyme, pues al 66% le había salido la Borrelia IgG negativa, al 65% la IgM y el Western blot al 57%. Sin embargo, vimos como las células CD57 tenía un porcentaje mucho menor, del 32 o el 34%, y el ELISpot LPT de Borrelia nos da un porcentaje del 15% solamente. En realidad es muy difícil el diagnóstico de la enfermedad de Lyme porque no estamos acostumbrados a que lo más importante para un diagnóstico no sea el resultado serológico, sino hacerle caso al paciente. La enfermedad de Lyme es una enfermedad de diagnóstico clínico. La enfermedad de Lyme hay que escuchar al paciente, hay que saber y conocerlo, hay que conocer su sintomatología, hay que estudiarlo, hay que estudiar su historia clínica y los resultados analíticos solamente nos ayudarán a confirmar la sospecha. La enfermedad de Lyme crónico, ya lo dice el Centro para el Control y la Prevención de la Enfermedad de Estados Unidos, cuando es un Lyme crónico tenemos que tener en cuenta otra serie de factores genéticos, ambientales, infecciosos, traumáticos, no solo el diagnóstico serológico. Le llama la gran imitadora y, por lo tanto, puede ser un problema de salud pública porque está asociado a muchísimas enfermedades. Está asociada a enfermedades ambientales, a enfermedades autoinmunes, a enfermedades ambientales como la fibromialgia, la fatiga crónica, la síndrome químico múltiple, a enfermedades autoinmunes como la esclerosis, la artritis reumatoide, la psoriasis, y también está muy asociada, por desgracia, a enfermedades psiquiátricas, a las que el paciente, desde luego, un paciente psiquiátrico, nadie se pone a buscarle una enfermedad de Lyme. Sin embargo, están los hospitales psiquiátricos llenos de personas con enfermedad de Lyme. ¿Por qué es muy importante la anamnesis en una enfermedad de Lyme? Porque es la que nos lleva al diagnóstico. El diagnóstico nos lleva a que la enfermedad exista. Eso nos llevaría a que se hicieran estudios y pudiéramos tener mucho más datos sobre ella, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un paciente, lo primero y lo más importante que tenemos que hacer como médicos es dedicarle al paciente nuestro tiempo. Tenemos que escucharlos y observarlo. Un paciente tenemos que investigar sus antecedentes familiares, conocer sus antecedentes personales, hacer una exploración física, reconocer su historia e indagar en sus síntomas, la severidad, la frecuencia de aparición. A un paciente lo que tenemos que hacer cuando un paciente viene a nuestra consulta, lo primero que tenemos que hacer es creerle. Creer que lo que nos está contando le está pasando, que no se lo está inventando, que no tiene ganas de simular, que no tiene ganas de llamar la atención, que sufre y nos cuenta sus síntomas y esos síntomas son verdaderos. Es lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente a nuestra consulta. Le tenemos que preguntar qué siente, cómo han empezado sus síntomas, en qué circunstancias mejoran, en qué circunstancias lo empeoran, si ha habido desencadenante. Para esto, también en el estudio que realizamos, la enfermedad de Lyme es una enfermedad multiorgánica y multisintomática. Preguntamos a nuestros pacientes qué cosas le pasaban, qué síntomas tenían, ¿no? Y vimos que, bueno, pues dentro de la enfermedad de Lyme una persona puede sufrir dolores musculares, alteraciones neurocognitivas, fatiga, alteraciones del ritmo del sueño, dolores articulares, alteraciones de la termorregulación, hormigueos, parestesias, migrañas, alteraciones de la visión, palpitaciones, mareos, calambre. Podemos pensar que el paciente simula todo esto, pero es que una persona que está infectada por una bacteria o por un grupo de bacterias le puede ocurrir todo esto. A estos pacientes les preguntamos cuáles eran sus síntomas y más del 95% de los pacientes nos dijeron que sufrían fatiga y cansancio extremo. Más del 90% nos dijeron que sufrían alteraciones neurocognitivas, dolores, cambios de humor, alteraciones digestivas. Más del 80% dolores articulares, alteraciones de la termorregulación, hormigueos, parestesias, migrañas. Esto es lo que tenemos que investigar en un paciente que viene a nuestra consulta. Porque al ser una enfermedad multisintomática, pensamos que el paciente nos despista, pensamos que el paciente se lo inventa, pensamos que a una persona no le puede ocurrir todo esto. Y sin embargo, esto es así, les ocurre. Por lo tanto, es muy útil hacer un cuestionario de síntomas, rellenar un cuestionario de síntomas. Hay diversos especialistas de enfermedad de Lyme en el mundo que ellos han organizado los síntomas en un cuestionario y para tener un cuestionario en la consulta y pasarlo nos ayuda mucho a saber si el paciente está cumpliendo lo que nosotros pensamos que puede ser por una enfermedad de Lyme, ¿no? Lo más importante es escuchar al paciente, intentar rellenar estos cuestionarios para ver si coinciden con los síntomas típicos de la enfermedad de Lyme y luego buscar el apoyo en las pruebas de laboratorio.
Bueno, aquí he puesto un cuestionario, hay varios, es que era si lo alargaba mucho, si ponía todos los que hay publicados, pues aquí hay uno, es la enfermedad de Lyme de un grupo francés que se llama Cronimed, en los que ellos pues, nos dicen que un paciente con enfermedad de Lyme debe sufrir fatiga, cansancio, que es indispensable para el diagnóstico, palpitaciones, criterios neurovasculares, musculares, irritativos, ¿no? Pues que como un paciente pues es un poco llevar el control de la sintomatología y ver si el paciente lo cumple o no. En los criterios o en la sintomatología del paciente con enfermedad de Lyme también tenemos que tener muy en cuenta las coinfecciones que acompañan al proceso, porque hay una serie de bacterias que sí que nos dan una sintomatología más determinada. Por ejemplo, un paciente que sufre una infección por Borrelia, pero a su vez puede sufrir una infección por Ehrlichia, el paciente puede tener una fiebre muy alta o puede tener una sintomatología parecida a la gripe, dolores musculares. Si el paciente sufre también una coinfección por Bartonella, que es muy, muy frecuente, estas personas cursan con problemas oftalmológicos, con cuadros parecidos a sarcoidosis. Hay muchas personas que están diagnosticadas de sarcoidosis que lo que tienen es una enfermedad de Lyme, manifestaciones neurológicas severas, unas estrías muy típicas que aparecen en la piel, que se pueden confundir a esas estrías asociadas a pérdida de peso. Y la Bartonella es una coinfección que también altera mucho el comportamiento y puede generar depresión y agitación. El dolor en las plantas de los pies también es un dolor muy característico de la Bartonella. El micoplasma es una infección que sobre todo produce fatiga. Personas que han estado en tratamiento de enfermedad de Lyme y la fatiga les continúa, tenemos que pensar que está el micoplasma que no hemos podido erradicarlo, ¿no? Aparte de la fatiga, el micoplasma es una bacteria que sí que provoca, podemos pensar que está detrás de muchas reacciones autoinmunes y también dificultades cognitivas. La clamidia exacerba siempre los síntomas de Lyme. Puede aparecer una tos irritativa y leve dolor de garganta continuo, el paciente está así continuamente, por más que le exploran y le examinan no le encuentran nada. La riquezia puede provocar endocarditis y una elevación de las transaminasas leve. Hay muchos pacientes que tienen elevadas las transaminasas, niños pequeños con las transaminasas elevadas, y eso puede ser por la riquezia, ¿no? La babesia comparte síntomas con la malaria. Un paciente que sufre babesia tiene una sudoración excesiva, sobre todo una sudoración nocturna, el paciente empapa el pijama, la camiseta, tiene que cambiar la ropa de la cama, tiene sensación de falta de aire. Es una persona que también tiene mucho miedo, depresión, ansiedad y alteraciones emocionales. Parece mentira que con esto no tengamos suficiente como para también saber que una persona que tiene enfermedad de Lyme también puede tener sintomatología viral. Los virus que solemos tener o con los que nos hemos puesto en contacto en una persona que tiene enfermedad de Lyme, con un sistema inmune no del todo competente, estos virus se pueden llegar a reactivar y generar síntomas. Entonces, una persona que tiene enfermedad de Lyme también tenemos que ver si tiene los virus activados, el Epstein-Barr, el herpes simple, el citomegalovirus. Le preguntamos a nuestros pacientes si el 95% de las personas con enfermedad de Lyme tenían el virus Epstein-Barr, activo en muchos casos, el Coxsackie virus también en una proporción muy, muy alta. También podemos establecer un vínculo entre la enfermedad de Lyme y enfermedades ambientales, y esto lo vemos en la clínica, yo lo veo en la clínica. Un porcentaje muy alto de personas diagnosticadas de síndrome de fatiga crónica, un porcentaje muy alto, más que el que refleja aquí el cuadro que pongo, un porcentaje altísimo de personas con fatiga crónica lo que tienen es una enfermedad de Lyme. Personas con sensibilidad química múltiple, intolerancia a lo ambiental, también tienen enfermedad de Lyme, fibromialgia, electrosensibilidad. Todas estas enfermedades suman a lo que es una infección crónica. También se puede encontrar alguna correlación entre la enfermedad de Lyme y enfermedades autoinmunes. Hay muchos pacientes que sufren psoriasis, que están mal diagnosticados de esclerosis múltiple, mal diagnosticados o diagnosticados también de artritis reumatoide, de tiroides de Hashimoto, vitíligo, colitis ulcerosa. Hay un porcentaje de personas que, sufriendo estas enfermedades autoinmunes, o sufren una enfermedad de Lyme o la enfermedad de Lyme ha sido la que se las ha provocado. Entonces, ¿cuál es el reto de un médico con respecto a la enfermedad de Lyme?
Pues conseguir un diagnóstico acertado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Pues quizá pensar siempre en esta enfermedad, pensar siempre. Cuando llegue una persona a nuestra consulta, un paciente con un historial largo de síntomas, un paciente que tiene dolores articulares y musculares de larga duración, un paciente que tiene una enfermedad autoinmune que cursa de forma atípica, una persona que tiene sensibilidad química, síndrome de fatiga crónica. Tenemos que pensar siempre que lo que es posible que esta persona sufra es una enfermedad de Lyme. Y una vez que pensamos que puede sufrir esta enfermedad y le hacemos una buena historia clínica, pues entonces vamos a por los métodos del laboratorio y a los métodos analíticos para poder determinar que estamos en el diagnóstico correcto. ¿Y qué hacemos con el tratamiento? Porque el tratamiento también es controvertido, ¿no? Tenemos aquí en esta enfermedad, resulta que no podemos protocolizar un tratamiento, tenemos que tratar a cada persona que la sufre. No hay un tratamiento protocolizado, creo que fallaríamos si lo hiciéramos, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad de Lyme crónico, está sometido a muchísimos estresores que hacen que la enfermedad aumente, que la enfermedad provoque más síntomas. Todos los estresores son metales pesados, parásitos, alteraciones hepáticas, la función gastrointestinal, la endocrina, si el paciente tiene deficiencia inmune, deficiencia nutricional, alteraciones del sueño, inflamación, alergia. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para que una persona con enfermedad de Lyme pueda recuperar su salud. Entendemos que es un tratamiento difícil y por eso quizá también sea costoso de llevar a cabo. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Una persona que tiene una infección, pues lo primero que tenemos que hacer quizá es buscar una terapia antibiótica para intentar erradicarla, ¿no? Una terapia antibiótica que no es fácil, que no es una terapia que no es simple, no vale con 3 semanas de doxiciclina, no vale con hacer una monoterapia, tenemos que hacer una terapia antibiótica combinada, tenemos que usar antibióticos intracelulares, antibióticos de pared celular, tenemos, si es necesario, hacer la terapia intravenosa, tenemos que pensar que estas bacterias se protegen de los antibióticos generando un biofilm que hay que tratar. Tenemos que saber que la espiroqueta se convierte en quiste también para protegerse del antibiótico y que tendremos que dar algún fármaco para que destruya ese quiste y la bacteria sea más sensible al antibiótico. Hay personas que no toleran la terapia antibiótica y tenemos que usar una terapia antibiótica herbal. Se han hecho estudios, se hizo un estudio en Estados Unidos en febrero de este año en el que se comparó la terapia antibiótica de síntesis con la terapia herbal y se ha visto que hay muchos extractos de plantas que son tan eficaces como la doxiciclina o como la claritromicina o como la penicilina. Depende del paciente, de su sintomatología, de su sensibilidad, tendríamos que utilizar una u otra. Se está estudiando el disulfiram, o ya se ha publicado mucho sobre el disulfiram como terapia antibiótica o como terapia de destrucción de bacterias. Tenemos además al paciente que vigilar sus virus y hacer una terapia antiviral, vigilar si tiene hongos y hacer una terapia antifúngica, vigilar si tiene parásitos y hacer una terapia antiparasitaria. Pero además de eso, tenemos que intentar equilibrarlo, nutrir el organismo que se encuentra agotado. Un paciente que sufre una enfermedad de Lyme durante mucho tiempo, su organismo está agotado, no tiene nutrientes para luchar contra ello. Tenemos que recuperarle la vía digestiva porque es la única forma de absorción de los nutrientes, a no ser que se use la vía intravenosa. Tenemos que detoxificarlos, equilibrar su sistema endocrino, vigilar los desequilibrios de los neurotransmisores, tratar la inflamación, potenciar su sistema inmune, hacer tratamiento sintomático porque hay síntomas que no les dejan vivir, como puede ser el dolor, el insomnio, la ansiedad, y cambiar el estilo de vida. Un paciente tiene que cambiar un poco su estilo de vida, tiene que cambiar su alimentación, tiene que cambiar su forma de vida para tener el menor estrés posible, tiene que hacer una vida en un entorno limpio, utilizar las menos sustancias químicas a su alrededor. Todo esto para poder darle al organismo las herramientas suficientes para luchar contra la enfermedad. Y si vamos pensando en conocerla, la enfermedad de Lyme, deberíamos, ¿no? Porque en el año 2018, en el mes de mayo,
se le realizó una pregunta al Parlamento Europeo sobre la enfermedad. Pongo esto aquí para que veamos la importancia que tiene la enfermedad de Lyme y la importancia que la tiene en Europa, ¿no? Ya el Parlamento Europeo, ante esta pregunta que se hizo en nombre de la Comisión de Medio Ambiente en mayo del 2018, en el que se preguntaba si había medidas concretas para armonizar las prácticas de los tratamientos y los diagnósticos, el Parlamento Europeo contestó en noviembre del 2018 y en Europa el Parlamento Europeo está muy preocupado por la borreliosis de Lyme, ¿no? Se sabe que es la enfermedad zoonótica más común, se sabe que no existe un consenso europeo ni sobre tratamientos, ni sobre el diagnóstico, ni la detección, que las prácticas nacionales varían, que los síntomas pueden pasar desapercibidos, que en algunos casos pueden resultar asintomáticos, generando graves complicaciones posteriormente, que el diagnóstico precoz más fiable, si hubiera un diagnóstico precoz fiable, la verdad que se reducirían los casos de la enfermedad de manera significativa, que aunque es muy conocida, es infradiagnosticada, precisamente por eso, por la dificultad de la detección de los síntomas, porque no pensamos que un paciente pueda tenerla, porque las pruebas diagnósticas son pruebas que no son sensibles ni específicas. Ya dicen que, bueno, que hay cerca de 1 millón de ciudadanos que la padecen, y entonces el Parlamento Europeo pide a los países miembros que mejoren sus prácticas, que investiguen, que se pongan de acuerdo, que informen y formen a los médicos generalistas para facilitar el diagnóstico y la detección precoz. Perdón. Y lo pongo aquí esto porque yo creo que ya es hora de que vayamos, ¿no?, de que vayamos pensando en la enfermedad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en su catálogo, en su clasificación internacional de enfermedades, en el ICD-10, que era el que había pues hasta el año pasado, solo tenía 4 códigos para la enfermedad de Lyme, ¿no? La artritis, la meningitis y la polineuropatía de Lyme. En su nuevo catálogo, en su nueva clasificación, ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 códigos para problemas relacionados con la enfermedad de Lyme. Aquí he subrayado uno que pone, ¿no?, el Lyme congénito, la borreliosis congénita, que la Organización Mundial de la Salud tenía previsto publicar. Luego no sabemos si hubo presiones o qué es lo que pudo haber, que en la publicación oficial no está, pero sí que en un principio pensaron ya incluir la borreliosis de Lyme como la borreliosis congénita con un código específico para ella. Y bueno, ya a mí ya no me queda más que decir que si vamos pensando en estudiarla, pues aquí os dejo, no sé si esto se publicará, pues, enlaces de estudios científicos que afirman y aseveran todo lo que yo he dicho en mi presentación. No me he inventado absolutamente nada, hay mucho publicado, no tanto como en otras enfermedades, pero si se busca y se quiere estudiar, se encuentra. Muchas gracias. He terminado. Muchas gracias, doctora. Mira, te voy a leer 3 preguntas que han entrado en el chat, ¿vale? Venga. La primera es de Eva y dice: si se transmite vía placenta, ¿qué tratamiento existe para los niños? ¿Sí? ¿Será mejor tratarlos de pequeños para que no avance la enfermedad? Si se transmite vía transplacentaria, si sabemos que la madre tiene la enfermedad o la infección, lo primero sería intentar tratar a la madre en todo el embarazo para que la carga bacteriana que se le pasara al hijo fuera menor. Una vez que tenemos el diagnóstico del hijo, pues ya lo que tendríamos que hacer, si el niño tiene sintomatología, sería tratarlo. Vale. Dependería de la sintomatología. Un momento, que se me ha ido. La siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver la disbiosis intestinal con el Lyme? Bueno, tiene mucho que ver porque una persona que tiene enfermedad de Lyme tiene un sistema inmune que no es del todo competente es un sistema, dentro de su sistema inmune de mucosas tampoco es competente. Entonces, la mucosa gástrica, la mucosa intestinal se ven alteradas.
Entonces, una persona con enfermedad de Lyme tiene muchas posibilidades de tener una disbiosis, de tener una permeabilidad intestinal, y que sus bacterias que le pueden defender a nivel intestinal también estén alteradas. Vale. La siguiente dice, si las pruebas que se hacen en nuestros hospitales son falsos negativos, ¿cómo es posible que los médicos lo utilicen para negarnos? Esa pregunta yo no la puedo contestar, habría que preguntárselo a los médicos, ¿no? Claro. Tendríamos que, pues, no sé, con acciones como esta, con simposium como este, con formación que se le debería dar a los médicos, pues poco a poco deberían de ir aprendiendo que esas pruebas no son del todo confiables. Ahora mismo lo que tenemos es lo que tenemos. Ya. A ver. Carmen. Pone Carmen, ¿cómo van a pensar los médicos en la posibilidad de Lyme crónico si dicen que no existe? Pues lo mismo de antes, ¿no? Tendrán que decirlo ellos. Que lo que tenemos es psicológico. ¿Eh? ¿Perdón? Que no te he oído, perdona. Dice Carmen, ¿cómo van a pensar los médicos en la posibilidad de un Lyme crónico? Si dicen que no existe, que lo que tenemos es psicológico, el problema principal es que los médicos se enteren y aprendan, dicen. Exactamente, muy bien. Eso es lo que tenemos que conseguir entre todos los pacientes. Tenéis un papel muy importante aquí, porque tenéis que acudir al médico y contarle vuestros síntomas una y otra vez, aunque piensen que vuestros síntomas son psicológicos o psiquiátricos, hay que ir al médico, hay que ir con las pruebas que os hacéis, tenéis que ir y contarlo, lo que hacéis, los tratamientos que hacéis, si son extranjeros, si son españoles, al médico hay que ir y contarle lo que estáis haciendo y lo que sufrís. Vale. Es la única forma de que un médico vea que hay una incidencia de... Vale, aquí pone, gracias, ojalá te escuchen los médicos y responsables de la sanidad. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿se puede curar el Lyme crónico, perdón, o erradicarlo? En principio no hay ninguna prueba, porque no hay ninguna prueba para decir que para el 100% que lo tenemos, ninguna prueba para decir 100% que no lo tenemos. Pero el Lyme crónico puede llegar a ser asintomático, que en realidad es lo que nos interesa, ¿no? Bajar la carga infecciosa hasta el punto de que el paciente no tenga sintomatología o pueda llevar una vida, pues, más o menos buena. Vale. Otra si pregunta. se cura o no se cura, tenemos que ir día a día. Como pacientes, ¿qué podemos hacer si nuestros doctores de cabecera dicen que en España no existe esta enfermedad? ¿Sirve el análisis de Armin-Lang como prueba para diagnóstico de la Seguridad Social? No existe como prueba de diagnóstico para la Seguridad Social. El análisis de Armin-Lang no está validado científicamente en España. Entonces, no sirve para que el médico tenga información, ¿no? O sea, se le lleva, le dice, oye, pues yo me he hecho esto fuera y me ha salido positivo y estos son mis síntomas. Si un médico ve 15 casos de pacientes con otra sintomatología y con un análisis positivo de Borrelia, aunque no sea en España, empezará a pensar que hay alguna correlación entre una cosa y otra. Vale. Si quiere pensarlo, claro. Y la última pregunta, porque ya no nos queda tiempo, que yo no la entiendo muy bien, pero a ver, pone, ¿Lyme crónico se hace genético? ¿El Lyme crónico se hace genético? Si se muta un gen por tener Lyme crónico, no, que yo sepa. Vale. Lo que sí es congénito, pero no genético. Vale, pues de momento esas son las preguntas. Muchísimas gracias, Carmen. Venga, a vosotros. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente ponente, que es el doctor Raoul Goussy, jefe del Centro de Competencia de la Enfermedad de Lyme del Hospital La Nemesa de Francia, que está cerca de Toulouse, y presidente de la Federación Francesa contra las Garrapatas y... Perdón.
Bueno, y director de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Cuando quiera, doctor Raúl. Voilà, parce que là, ils mettent la première diapo. Ok, Si. vale, on y va alors. Ouais, mais sauf que je sais pas si Dígame, m'entendent. Raúl. Sí, Sí, es doctor, bueno por... dígame. Sí, sí, es bueno por todo. la presentación. ¿La presentación se ve? Sí, la presentación. Vale, Sí, vamos. se ve. La Vale. presentación se ve, ¿verdad? Vale. ¿Puede usted seguir sin Emanuel presentando las diapositivas? Estoy por teléfono vale, con Raúl. vale. ¿Me escuchas? Vale, sí, sí. El problema es que no se Ya, voy a tratar de escucha hablar lo más enfermedad. fuerte que pueda. Vale, vale. Hasta que se me vuelva a ¿me conectar indican? todo, se me ha apagado. Vale, la presentación la paso yo y me van indicando un poco las pautas, ¿vale? Sí, vale. Me van diciendo siguiente y así vamos a ver si solucionamos la presentación. Sí, Perfecto. siguiente. Y después van a tener que, creo que pasar mi presentación también, porque si no, no voy a poder yo. Todavía Vale. sigo de ciega. Vale, Alors, vale. en fait, on va aller plus vite. Donc, maladie décrite a priori aux États-Unis dans les années 70. Enfermedad descrita en los años 70 en Estados Unidos. Donc, dans les villes de Lyme et Oldlyme, d'où le nom. En las ciudades de Lyme y Oldlyme, de ahí el nombre de la enfermedad. Il y a plus de 800 espèces de tiques dans le monde. Hay más de 800 especies de garrapatas por el mundo. Et il y a notamment des tiques dures. Y en particular garrapatas duras. Du genre Ixodes. De tipo Ixodes. Qui transmettent la maladie de Lyme, qui est une bactérie. Que transmiten la enfermedad de Lyme, que es una bacteria. Qui a été diagnostiquée en 1982 par le docteur Burgdorfer. Diagnosticada en 1982 por el doctor Burgdorfer. C'est une maladie qui est en augmentation partout dans le monde. Es una enfermedad que está aumentando por todas partes por el mundo. Et en France, pour exemple, y por ejemplo en Francia, il y avait 33 000 nouveaux cas en 2015. Habían 33.000 nuevos casos en 2015. Et plus de 67 000 en 2018. Y más de 67.000 en 2018. Siguiente. Donc la maladie Entonces la enfermedad est plus ancienne que ce qu'on ne croit. Es más antigua de lo que se piensa. Puisqu'elle a été décrite fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Ya que se describió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Siguiente. Siguiente. Alors, juste avant, voilà. Gracias. Il y a plusieurs tiques en France et aussi en Espagne. Hay varios tipos de garrapatas en Francia y también en España. Et elles sont toutes présentes, mais c'est surtout les Ixodes qui sont très présentes. Todas presentes, pero sobre todo los Ixodes. Et il y a notamment en Espagne une tique. Y en particular en España hay una garrapata. Que se llama Yalomna et qui transmite el virus de Crimea-Congo. Siguiente, por favor. Le cycle de la tique dure de 2 à 4 ans. El ciclo de la garrapata dura de 2 a 4 años. En effet, elle évolue en 3 stades. Evoluciona en 3 fases. D'abord, la larve qui mesure moins d'1 millimètre. Primero la larva que mide menos de 1 milímetro. Qui après son repas va devenir une nymphe. Qui después de comer se va transformar. Puis après un autre repas deviendra adulte. De otra comida se va a volver adulta. Et en fonction de la taille, il y a un réservoir animal particulier. Y en función del tamaño hay un reservorio animal particular. Siguiente. En effet,
il doit y avoir un équilibre entre le réservoir de la tique et les prédateurs de la tique. Tiene que haber un equilibrio entre el reservorio de la garrapata y los depredadores. Et pour les prédateurs, il y a une guêpe qui justement pond des larves et tue la tique. Y para los predadores hay una avispa que pone huevos y mata la garrapata. Il y a également les oiseaux, mais aussi les poules, qui sont des prédateurs. También los pájaros y las gallinas son depredadores. Siguiente. Et il y a également des champignons qui, dans la nature, tuent les tiques. Y también en la naturaleza existen champiñones que matan la garrapata. Siguiente. Siguiente. La maladie commence par la peau, avec l'érythème migrant. La enfermedad empieza por la piel con el eritema migratorio. Et s'il n'y a pas de traitement antibiotique à ce moment-là, Y si no se pone tratamiento antibiótico en ese momento, les autres organes vont être touchés. los demás órganos también van a ser afectados. Et encore, il n'y a pas de traitement à ce moment-là. Y si tampoco hay tratamiento en ese momento, Au bout de plusieurs années, después de varios años, on peut passer au stade 3, uno puede entrar en la fase 3, avec les formes que je vais décrire après. con las formas que voy a describir a continuación. Et il existe un syndrome Existe un síndrome où les personnes ont une vraie maladie de Lyme en el que las personas tienen una verdadera enfermedad de Lyme et elles gardent des symptômes chroniques y conservan síntomas crónicos malgré un traitement antibiotique a pesar de un tratamiento antibiótico, adapté ou pas. adaptado o no. Siguiente. L'érythème migrant apparaît dans un délai de 3 à 30 jours après la piqûre. El eritema migratorio aparece en un plazo de 3 a 30 días después de la picadura, Mais en fait, il peut apparaître en 24 heures après la piqûre ou même quasiment 3 mois après la piqûre. pero en realidad en los hechos puede aparecer en apenas 24 horas después de la picadura o 3 meses. En général, la piqûre passe inaperçue dans 60 à 70% des cas. En 50-70% de los casos la picadura pasa desaparecida, Sí. desapercibida. Siguiente. Et l'érythème en cible est l'aspect typique, El eritema en forma de marco es el aspecto típico, comme sur la photo centrale. como en la foto central. Et parfois, ça peut faire plus que 50 cm de diamètre. Y a veces puede medir hasta más de 50 centímetros de diámetro. Siguiente. Mais il y a des formes atypiques, comme cette photo. Pero existen formas atípicas tal como esa foto. Siguiente. Et cela peut ressembler même à un hématome. Y puede también parecerse un hematoma, Mais c'est bien un érythème migrant. pero sí es un eritema migratorio. Siguiente. Donc la phase secondaire La fase secundaria est surtout connue pour le lymphocytome cutané bénin, se conoce sobre todo por el linfocitoma cutáneo benigno, qui est localisé au lobule de l'oreille, au mamelon ou au niveau des organes génitaux externes. localizado en la oreja o también en las mamas. Siguiente. Mais, siguiente. Siguiente, voilà. C'est. Mais au stade, non, elle va trop vite. Alors, il y a également des atteintes donc neurologiques Existen también afecciones neurológicas, qui sont toutes décrites là, todas descritas aquí, y compris les troubles du sommeil. incluso trastornos del sueño, Et souvent, il y a des tableaux de sciatique y muchas veces se puede encontrar ciáticas et de névralgie. y neuralgias. Siguiente.
L'atteinte articulaire du genou est très typique. La afección articular, sobre todo en la rodilla, es muy típica. Et les douleurs peuvent être migrantes. Y los dolores pueden ser migratorios. Et non quotidiennes. Y no cotidianos. Et on décrit des rhumatismes inflammatoires après la maladie de Lyme. Se describen enfermedades reumatismos después de la enfermedad de Lyme. Siguiente. Il n'y a pas de souci. Il y a également des atteintes cardiaques. Hay también afecciones cardíacas. Avec surtout des troubles de la conduction. Con sobre todo trastornos de la conducción. Siguiente. Siguiente. L'atteinte ophtalmologique est environ 2%. La afección oftalmológica y más o menos 2%. Avec toutes les tuniques, toutes les zones de l'œil qui peuvent être touchées. Con todas las zonas del ojo que pueden ser afectadas. Si on n'est pas traité au stade secondaire assez tôt, si no se trata en fase secundaria muy rápido, et si le traitement n'a pas été suffisant, y si el tratamiento no ha sido suficiente, on peut passer au stade tertiaire. Se puede pasar a la fase tercera. Siguiente. Et à la phase tertiaire, là, on a l'acrodermatitis crónica atrófica, que es típica del estadio tercero. Et en fait, on peut avoir une atteinte articulaire en même temps. Puede haber al mismo tiempo una afección articular. Là où se trouve l'atteinte de la peau. Donde se encuentra de la piel. Mais et aussi une atteinte neuropathia. Y también una afección neuropática. Siguiente. Voilà, là c'est pareil au niveau de la main. Es lo mismo al nivel de la mano. Avec une atteinte articulaire. Con una afección articular. Et l'atteinte de la peau. Y cutánea. Siguiente. Au stade 3, il y a également des arthrites chroniques. En fase tercera también existen artritis crónica. De l'encéphalopathia et des tableaux de démence. Demencia. Qui ne sont pas, en théorie, sensibles au traitement antibiotique. Que en teoría no responden a los tratamientos antibióticos. Siguiente. Et surtout, les tiques peuvent transmettre d'autres agents infectieux. La garrapata puede transmitir otros agentes infecciosos. Par exemple, là, chez les enfants, on voit souvent quand la tique pique au niveau du cuir chevelu. En caso de los niños se ve muy seguido la garrapata en la cabeza, en el cuero cabelludo. L'apparition d'une escarre avec ensuite des maux de tête, alopécia et voilà. Et là, on sait qu'il y a certaines bactéries qui peuvent donner ce tableau. Sabemos que algunas bacterias pueden dar ese tipo de problema. Vous avez une liste de tous les microbes que la tique peut transmettre. Aquí tiene una lista de todos los microbios que pueden transmitir enfermedades. Siguiente. Por ejemplo, Bartonellosis, con los síntomas que estaban descritos, ¿es eso? Descritos. Y con las garras atípicas, qui est très évocatrice des Bartonella. Muy evocadora de Bartonella, las garras. Siguiente. Là, justement, c'était une étude française. Aquí es un estudio francés. Où, chez au moins 6 patients, en el que al menos 6 pacientes ont retrouvé un tableau de fatigue, de douleur.
tuvieron un contexto de cansancio, dolores, et après traitement antibiotique, y después de tratamiento antibiótico, leurs symptômes ont disparu sus síntomas desaparecieron et on a pu identifier des nouvelles espèces de Bartonella, des Bartonella de rongeurs, mais y se pudo identificar nuevas especies de Bartonella de roedores qui finalement pouvaient être pathogènes pour l'homme. que finalmente podían ser patógenas para el hombre. Siguiente. Et c'est pour ça que en France, Por eso en Francia, un syndrome, O tú, yo qué el sé. síndrome voilà, el síndrome persistente post-picadura de garrapata Aquí. a été mis en lumière se ha puesto a luz Mira la hora. avec surtout la fatigue, con sobre todo el cansancio, les douleurs, dolores, les troubles neurocognitifs, trastornos neurocognitivos, mais surtout il faut écarter tous les autres diagnostics. pero sobre todo hay que descartar todos los demás diagnósticos. Siguiente. Tenía que entrar. Et voici un peu les symptômes musculaires, neurologiques, la Aquí están todos los síntomas musculares neurológicos, debilidad emocional, la ansiedad, la depresión. Por ejemplo, voilà. Siguiente. Ce qui est important, lo importante c'est la prévention. es la prevención. On peut utiliser des répulsifs Se pueden utilizar repelentes que j'ai décrits sur la diapo, que describo en la presentación, y compris des huiles essentielles. incluso aceites esenciales, Mais ce qui est important, c'est que la tique aime l'humidité, pero lo importante es que a la garrapata le gusta la humedad, d'où l'importance de créer des de zones ahí la sèches. importancia de crear Des zones sèches zonas secas dans son propre jardin, en su propio jardín, car il peut y avoir souvent des piqûres survenant dans son propre jardin. porque pueden haber muchas picaduras en su propio jardín. Il faut bien sûr mettre des vêtements longs, Hay que llevar ropa larga, mangas largas, blancs, pantalones, de s'inspecter systématiquement revisarse siempre el cuerpo dans des zones à risque en las zonas de riesgos, et retirer la tique avec un tire-tique, sacar la garrapata con una pinza especial, quel que soit le sens, hein, horaire ou anti-horaire, cualquier que sea el sentido, horario o antihorario, sans asphyxier la tique avec des sin produits, asfixiar la garrapata con productos. voilà, et de désinfecter après. Y hay que desinfectar después. Siguiente. Au niveau du traitement, Al nivel del tratamiento, le standard officiel, el estándar oficial c'est comme vous pouvez le voir, entre 2 et 4 semaines, es, como lo puede ver, entre 2 y 4 semanas, en fonction de la localisation en función de la localización et du stade. y del estadio, de la fase. Mais tout ça, en fait, ça se discute dans la vraie vie. Pero todo eso se habla de verdad en la vida. Parce que cela peut marcher dans 80% des cas, Porque puede funcionar en 80% de los casos, mais dans 20% des cas, il faut traiter plus longtemps les malades. pero en 20% hay que tratar más tiempo a los enfermos. Siguiente. No me lo quites, no me lo quites. Vale. Et je crois que j'ai fini, voilà. Et là, ça va être à Hugues, en fait. Ok, Merci, Emmanuel. je vais appeler Ouais, Hugues, on va faire pareil. Ça marche. Merci. ¿Me oyen bien? Ahora sí. Bueno. Entonces, rápidamente empezaré ya con lo mío. Simplemente me presento. Yo soy Emmanuel Martín, presidenta de una asociación que se dedica a los niños enfermos de Lyme en Francia.
Soy madre de 3 hijos enfermos, enferma yo, mi marido también enfermo, y no nos encontramos soluciones con las asociaciones que existían y decidimos crear con otros padres, decidimos crear una asociación dedicada específicamente a los niños. Entonces, somos todos padres de niños enfermos o adolescentes o jóvenes adultos enfermos desde la infancia. Y tratamos para que se pueda avanzar, porque en Francia tampoco se reconoce la enfermedad y hay una problemática más con los niños, que son muy pocos los médicos que se hacen cargo de los niños que a veces son muy pequeños. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, para empezar, recordaré que el 20 ha sido la celebración en todo el mundo del Día Universal del Niño, y que cada año se recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, en la cual los responsables políticos se comprometieron en construir un mundo digno de los niños, y que ha sido adoptado a la unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se compone de 54 artículos y su aplicación es obligación de los gobiernos. En los textos, en el siguiente, por favor. En los textos, en el artículo 3, los Estados partes se comprometen en asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. En el artículo 6, los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y en el 24, reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. En los hechos, si analizamos hoy la situación de los niños frente a su patología, es porque es muy grave y verdaderamente increíble. Cuando Lyme ataca a los niños, tienen que enfrentar su sufrimiento físico inherente a la enfermedad, pero están también confrontados a otros problemas que se convierten en infierno para toda la familia. Aquí podéis ver dibujo todo realizado, y todos los que verán en las diapositivas siguientes, todos realizados por niños o adolescentes de la asociación, sin que les expliquemos más lo que representa la enfermedad para ellos. Primero, el nomadismo médico, conocido por todos los enfermos de Lyme. Muchas veces se le califica al niño de perezoso, depresivo, estresado. ¿Depresivo a los 7 años, a los 12? No. Deprimido tal vez, porque cuando 1000 veces se escucha decir que simula, que por qué no quiere ir a la escuela. ¿Perezoso? No. Que sí, porque los resultados escolares están bajando, y que a pesar de todos sus esfuerzos, ¿y a qué precio? El niño siente tantas dificultades y tanto cansancio, que está cansado de escuchar que es perezoso, que no se concentra, que tiene que dormir por la noche si no quiere caerse en clase. Diferente, sí, porque siempre falta en las fiestas de cumpleaños de los amigos, o porque si por suerte llega a ir rápidamente se siente mal. De mal humor, irritado, sí, porque cuando cae el veredicto, al fin, efectivamente, después de tanto tiempo pasado en las salas de espera de los consultorios,
de pasar exámenes diversos y pasar las noches buscando informaciones por internet, se termina por sospechar la enfermedad de Lyme. Entonces, cuando cae el veredicto, el niño come miles de medicamentos por día y a veces no muy buenos, bebe pociones y pociones mientras que sus síntomas empeoran, ya que esta falta de información, este nomadismo médico, solo atrasaron la atención del niño, dejando todo el campo libre a los parásitos, bacterias, viruses y otros hongos para colonizar su cuerpo. Por mientras, una niña deportista camina con muletas, un niño músico está con intravenosa en vez de disfrutar con sus amigos, otra va a clase entre 2 inyecciones, todo está por lo mejor, ¿no? Aislado lo es. Muchas veces su estado de salud ya no le permite ir a clase durante algunas semanas, un trimestre o mucho más. Ir a la escuela es construir su futuro, es estar como los demás, hacerse amigos, descubrir el primer amor. Cuando vuelve a clase, si vuelve, el niño tiene que enfrentarse con la mirada de los demás y sus preguntas. ¿Dónde estabas desde hace 2 meses? Mi madre me dijo que tu enfermedad no existe. Profesores que se interrogan, ¿cómo puede caminar esta niña si hace 3 semanas estaba en silla de ruedas? O también, este niño tiene un problema. Un momento casi se duerme y justo después está en plena forma. Además, siempre se queja que le duele algo. Y para terminar, tiene que haber un problema en la familia. ¿Qué futuro les reservamos con una escolaridad en peligro? ¿Cómo pueden construirse si su cotidiano... ¿Qué presente para empezar se les impone? Cada año que pasa es un año perdido para nuestros hijos. Meses, semanas, días, noches, en los dolores, el malestar y peor, la denegación. Los buenos gestos deberían convertirse en buenos reflejos. Habría que sensibilizar a los personales educativos y educar a los niños desde muy pequeños. El Ministerio de Educación podría entablar campañas de prevención dirigidas a los personales, a los padres. Habría que incrementar la investigación para pruebas fiables y tratamientos adaptados, en particular para los más pequeños. Las posologías son muy poco adaptadas a la pediatría. Carecemos de médicos y más aún de pediatras alfabetizados en Lyme. Necesitamos un reconocimiento de la patología de nuestros hijos en la vida cotidiana como en los hospitales y en las escuelas. Si imaginan sin problemas cuando un adulto le dice a un niño cuáles son las consecuencias. Si no dejas de quejarte, te vamos a enviar a terminar el año a un centro antidolores. Entonces el niño aprende a sufrir en silencio. Por su atención y disculpen por todos los problemas técnicos. Muchas gracias, Emmanuel. A ti. No. Si tienen algunas preguntas, no sé, o si no, si el investigador se pudo conectar, podemos pasar a lo suyo. Emmanuel. Sí. Yo te quería repetir la pregunta que antes Eva le ha hecho a Carmen Navarro. En el caso, por ejemplo, que yo tengo Lyme y tengo 2 críos y ya empiezan a presentar patologías, ¿cuándo sería el momento de tratarlo? En el momento en que le hagamos una prueba y ya sepamos que realmente tienen Lyme, ¿deberíamos de esperar a que estuvieran más enfermos? ¿Cuál sería el momento? Bueno, eso lo deberían de preguntar a los médicos porque yo no soy médica.
Solamente soy una madre y yo no puedo opinar porque todos los casos son diferentes. Todos los casos son diferentes. Y la verdad que es muy complicado. Rosa, ¿hay alguna Vale, pues de momento yo no veo que nadie haya formulado ninguna pregunta. Hay una Sí, pregunta están nueva, Rosa. escribiendo. ¿Están escribiendo ahora? Sí, Sí. pero no puedo, como estoy en pantalla chiquita del móvil, no puedo ver. Te la hago yo si quieres, ¿vale? Isa, sí, por Vale, favor, sí. porque mi chat no funciona, yo no las veo. Pone cómo afrontar a nivel psicológico para las familias y la gente que conviva con enfermos de Lyme. Es una muy buena pregunta y cada familia es diferente, pero justamente nosotros tratamos de apoyar en todo esto. Tratamos de apoyar a las familias primeramente para encontrar, es complicado encontrar médico que se ocupe de los niños porque tenemos hasta bebés en la asociación o niños muy pequeños. Y después tratamos de apoyar para que los niños, sea como sea, sigan con su vida de niños. Hacemos regalos, organizamos concursos de dibujo, tratamos de conseguirles entradas en los zoológicos, eso ayuda mucho. Y mandamos lo que llamamos la operación postales, por ejemplo, pedimos a gente que les mande postales a los niños cuando se sienten mal a nivel psicológico, eso los apoya. Y tenemos ahora permanencias telefónicas con profesionales, psicólogos, asistentes sociales, kine, bueno, varios profesionales y padres benévolos. Todos los días tenemos mínimo una permanencia telefónica cada día. Pues, Emmanuel, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Estamos intentando que se conecte el doctor, pero no se puede conectar. Se ve que tiene problemas de conexión. Sí. Y yo lo siento Y Raúl muchísimo. me estaba... Entonces, bueno, pues podemos hacer otra cosa. Otro día podemos hacer un webinar con el doctor o algo, porque hay mucha gente que está interesada en esa ponencia y bueno, pues podemos intentarlo otro día, ¿vale? Creo que los asistentes también lo quieren. Voy a intentar llamarlo de nuevo a ver, porque como no estoy con el móvil. Pero no preocuparos, Emmanuel, ni tú ni él, porque como nosotros creemos que su intervención es muy importante, pues podemos hacer un webinar en otro momento o lo que sea, si no se puede hacer esta tarde, ¿vale? Que hemos tenido muchos problemas. Le estoy mandando mensaje. Vale, perfecto. Pues vamos a seguir un poco para no estar parados, ¿vale? Nada, yo quería presentar, bueno, a Rosa, que ya la conocéis todos, a Rosa, que es la representante del grupo de Genes Lyme. Claro. Y nada, que Rosa es una persona muy luchadora, con mucha iniciativa, con muchas ideas, que creo que para nosotros es un placer que ella pues esté ahí un poquito de cabecilla del grupo, que todas las personas que integran el grupo son especiales, pero Rosa de verdad que es una luchadora nata. Entonces os dejo con la intervención de Rosa y ya está. Luego a ver si se conecta el doctor y si no, pues como he dicho, hacemos un webinar más tarde, otro día, cuando se pueda, ¿vale? Pues tiene la palabra Rosa. Vale. No va la cámara. ¿Se me oye? Creo que no funciona la cámara. Sí, funciona perfectamente todo, Rosa. Te vemos y te escuchamos. Ah, vale, pues entonces es que yo no me veo. Bueno, Isa, qué vergüenza. Me pones que me emociono. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que son las líneas de trabajo del grupo que hemos formado con DGENES. Y bueno, voy a leerlo porque la verdad que estoy un poco nerviosa, si no, no me va a salir. La Asociación de Enfermedades Raras de DGENES ha puesto en marcha desde el mes de abril
un grupo de trabajo específico de la enfermedad de Lyme. Esta iniciativa cuenta con la aprobación de la Asociación de Lyme Crónico de España, ARCE. Este grupo de trabajo tiene como objetivo identificar el número de personas que conviven con esta enfermedad en la región de Murcia, analizar las dificultades para el diagnóstico de Lyme, identificar qué análisis se realizan en la actualidad dentro de nuestro sistema sanitario y analizar e identificar pruebas diagnósticas que posibiliten un mejor diagnóstico. Analizar y mejorar la atención de los pacientes con Lyme en la región. Analizar debilidades y fortalezas. Identificar profesionales sanitarios que estén atendiendo a estos pacientes. Analizar los tratamientos que existen en la actualidad para esta patología y comprobar qué tratamientos cubre el sistema sanitario. Crear una guía y un protocolo de atención a los pacientes con Lyme en la región que posibilite un mejor diagnóstico. Dar visibilidad a la patología. Hasta la fecha, el grupo lo integran 33 personas. Y en estos escasos 7 meses de andadura hemos realizado las siguientes actividades. Nos reunimos con el consejero de Salud, Manuel Villegas, y la directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, María Teresa Martínez. Hemos tenido reuniones virtuales, webinar específico de la enfermedad de Lyme, campaña de visibilidad Muerte una lima por Lyme, y hemos hecho una campaña solidaria de venta de mascarillas para intentar recaudar dinero para pruebas diagnósticas y tratamiento de personas sin recursos. Tenemos mucho camino por recorrer, pero creo que junto con DGENES y en colaboración con la Consejería de Sanidad podremos ir poco a poco mejorando en el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Os recuerdo que para pertenecer al grupo tenéis que entrar en la web de DGENES en el apartado Grupos de Trabajo, Lyme, y rellenar el formulario de autorización que aparece en el mismo. Decir también que aunque no es requisito imprescindible para pertenecer al grupo, sería de gran apoyo haceros socios de la entidad, ya que está acabando el año 2020. Y entre otras muchas cosas, tiene unas ventajas como son las desgravaciones fiscales. Podréis haceros socios tanto en la web de DGENES como llamando al teléfono 696 141708. Y nada, muchísimas gracias a DGENES, como he dicho antes, al doctor Raúl, a la doctora Carmen, a la doctora María Encarna, a Emanuel, que también es una persona muy especial. Nada más que escuchar lo de los niños, yo sabiendo que mis hijos tienen la posibilidad de tener la enfermedad, es que ahora mismo estoy un poco como descompuesta y muy nerviosa. Y nada, muchas gracias a todos y a ver si el doctor que no me acuerdo cómo se llama, Huguet Jacob, puede intervenir ya. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Rosa, por explicar también lo que se pretende con el grupo. Tenemos mucho trabajo por delante, pero bueno, aquí estamos. Y siento comunicaros que el doctor no se ha podido conectar, pero bueno, que no os preocupéis porque el doctor está dispuesto a colaborar con nosotros y haremos un webinar más adelante para que pueda tener su intervención y que podáis también hacerle las preguntas que creáis necesarias. Sin más, pues creo que voy a despedir esta acción formativa. Hemos tenido, pues sí, muchos problemas de conexión, sobre todo con la gente de Francia, pero bueno, son cosas del directo. Este año tiene que ser así por las circunstancias y bueno, el año que viene esperemos que sea de otra manera. Pues si tenéis alguna pregunta y si no, damos por finalizada esta jornada formativa. Buenas tardes a todos. Adiós, buenas tardes.